Hola, buenas tardes, profes y compañeros. Mi nombre es César David Pava Sánchez, estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Revisaremos el desarrollo de la actividad número 6, que básicamente miraremos o vamos a contarles cómo se encuentran hoy las ODS en Colombia, para este caso la ODS número 5, que fue la seleccionada por mí, que es la igualdad de género, y qué tanto nos pegan los fenómenos macroeconómicos como la inflación, la tasa de interés, el desempleo, la informalidad y al final, ¿qué podemos hacer aquí, de aquí a 2030, para que esto no se quede básicamente en un discurso? Lo primero es recordar que Colombia ha firmado la Agenda 2030 y viene monitoreando las ODS con informes oficiales del DNP y el Sistema de Naciones Unidas. Hay avances, claro, pero también hay rezagos, especialmente en igualdad de género. En este sentido, vamos a dar una pequeña inducción donde básicamente les decía que la ODS número 5 busca promover la igualdad de género. En Colombia, esto implica analizar cómo las variables macroeconómicas, como la inflación, el desempleo, afectan a las mujeres y su participación laboral. Lo que les mencionaba hace un instante, Colombia ha firmado la Agenda 2030, monitoreando las ODS con informes oficiales del DNP y del Sistema de Naciones Unidas. Claro, hay avances, pero también hay cosas por mejorar y es básicamente para eso que estamos acá, revisando cuál es el objetivo y la situación actual en nuestro país frente a esta ODS. El ODS 5 busca eliminar toda forma de discriminación y violencia contra mujeres y niñas, asegurar su participación económica y política y, por supuesto, cerrar esas brechas en ingresos, cuidados, acceso activos. A nivel país, la ONU, perdón, y el DANE muestran que las brechas persisten. Por ejemplo, en el 2023, el 30,4 de las mujeres tenían ingresos propios versus el 11,7 en los hombres. Eso quiere decir que por cada 100 hombres pobres hay 121 mujeres pobres. El reporte actual para este ODS por el DNP insiste en que se deben acelerar esas implementaciones y alinear las políticas del Plan Nacional de Desarrollo que lleva por nombre Colombia, potencia mundial de la vida. Hay unas brechas de género que están bien claritas, que es el desempleo femenino, la participación laboral y la violencia de género. Esto no es ajeno a lo que conocemos hoy y a los problemas que tienen el entorno relacionado con la ODS número 5 y la situación macroeconómica del país. Por ejemplo, en el mercado laboral, lo que quiere decir desempleo, participación e informalidad, el DANE informa que la tasa de desempleo total bajó el 8,2 en octubre del año actual, pero a las mujeres les pega en la mayoría de los periodos. Los boletines son bastante desagregados por sexo, muestran las brechas constantes. Por ejemplo, indican que la participación laboral femenina, según el Banco Mundial, es del 51,7 en 2024 versus el 76% en hombres. La informalidad, según el DANE, el 55,8 de los ocupados y los informes de octubre a diciembre de 2024 en rural alcanzan el 82,8 y las mujeres el 53,6 en informalidad. Eso quiere decir que la informalidad limita la seguridad social y la pensión, afectando automáticamente la economía de las mujeres. La inflación se disparó en el 2022, llegó al 13,1% y empezó a moderarse en 2024 y 2025 hacia el 5,6%. Estos cambios de precios erosionan el poder adquisitivo y el gasto de los hogares, sobre todo aquellos que son liderados directamente por mujeres. La tasa de interés, por ejemplo, se mantuvo en 9,25 efectivo anual para 2025. Expectativa de inflación y salarios pueden empujar a los movimientos futuros porque estas tasas altas encarecen el crédito para micronegocios femeninos y en un consumo que sea duradero en el tiempo. Hay unos desafíos muy importantes, por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, la tasa de desempleo que sigue siendo alta para la población femenina y la brecha de participación. Hablando del impacto de la inflación, les hablábamos ahorita que con la inflación aumentan los precios, la tasa de interés y por ende sigue creciendo ese porcentaje de pobreza y desigualdad. Lo que la pobreza afecta más a mujeres con brechas salariales que perpetúan la desigualdad y limitan su capacidad de crecimiento económico. Algo muy importante que no se puede dejar por fuera es el impacto de la violencia. Esto repercute directamente sobre la salud, el empleo y la educación. La violencia de género deteriora sin lugar a dudas la salud física y mental de las mujeres, limita su acceso al empleo, reduce la participación educativa, perpetúa ciclos de pobreza y desigualdad en Colombia. El INS registró el 66,621, quiere decir 66.621 casos de violencia de género a junio de 2024,
De esos 66.121 casos, 75,6 fueron contra mujeres, con alta concentración en cabeceras y estratos del 1 al 3. Eso quiere decir que la violencia afecta la salud, el empleo y la continuidad educativa de la población femenina. Esto es una tabla donde muestra la inflación anual de 2020-2025 y el impacto en hogares liderados por mujeres. Acá básicamente podemos ver cómo el gráfico ilustra la diferencia que existe entre el poder adquisitivo de las mujeres versus la inflación. Y de igual forma, tenemos una tabla de participación laboral por sexo, donde claramente la participación laboral femenina, que es la azul, está muy por debajo del porcentaje que tiene la participación laboral masculina en el mercado laboral actual de nuestro país. En ese sentido, la línea de hombres versus mujeres, la brecha se mantiene muy diferente, donde los hombres alcanzan hasta un 76% de ocupación versus las mujeres que ocupan solamente un 52%. Las problemáticas son bastante específicas, entonces estamos hablando de inflación, tasas altas, informalidad, cuidado no remunerado, brecha salarial y acceso desigual a activos y a productividad. En ese sentido, quiere decir esto que hay unas propuestas muy claves. Por ejemplo, la educación formal. Es fundamental fortalecer el acceso a la educación formal para mujeres, permitiendo su desarrollo personal y profesional, el acceso a microcréditos, a entornos seguros y obviamente, no menos importante, el cierre de esa brecha salarial. Reportes obligatorios de brecha salarial de género por sectores y planes de acción, incentivos tributarios a empresas que certifiquen equidad salarial. El DANE ha documentado las brechas y siguen siendo desiguales y bastante diferentes entre hombres y mujeres. ¿Qué podemos hacer? Pues en resumen, la igualdad de género no se logra si ignoramos lo macro, la inflación, las tasas y el tipo de empleo que se importa. Entonces, con un cuidado remunerado, con créditos a la medida y con cero tolerancia a la violencia, podemos mover la aguja antes de 2030 para que estas brechas no sigan abriéndose, sino que vayan buscando esa equidad que es necesaria entre hombres y mujeres. En ese sentido, deben haber unas rutas rápidas para denuncias por violencias de género, así como focalizar los cuidados, es decir, incentivos a la formalización de cuidados, sobre todo en el sector rural, donde las mujeres se ven mucho más afectadas. Y al final, una bibliografía de los datos consultados para el desarrollo de esta actividad, que fueron el DANE, el Banco de la República, el Banco Mundial y la ONU para Mujeres. Gracias, que tengan todo feliz resto de tarde.